Reaccionando a evangélico versus católico sobre la autoridad de la iglesia. Me gusta este tema. ¿Quién tiene la autoridad de la iglesia que Dios dejó? ¿Quién es el que tiene esa autoridad? Vamos a ver qué sucede aquí en este canal de José Plasencia que se llama Papista Romanista Posca. Me gusta este canal. Ahí está también José Plasencia y otra persona. Vamos a ver qué sucede aquí. Denle like, suscríbanse al canal. Dale play. Bueno, ya estoy bajo tratamiento. Me salieron las pruebas de COVID y todo negativo, pero bueno, ya estamos bajo tratamiento. Esperemos que ahora bajo tratamiento podamos mejorar. Qué bueno que estás un poco mejor y no te preocupes, somos tres, no te vamos a dejar todo a ti. ¿Has podido escuchar algo? ¿Hay algún comentario que quieres hacer? ¿O quieres escuchar primero? Sí, vamos a escuchar primero. Okay. Intermitente. Ok. Vamos a ver. Creo que la iglesia tiene autoridad para definir el canon del Nuevo Testamento porque Jesús le dio dicha autoridad. Ojo. Y otra cosa es decir, tu postura. Creo en el Espíritu Santo, que la iglesia fue guiada por el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Y porque sí, que fue tu última respuesta. Hay una gran diferencia. Vos me viniste con el proceso histórico, y cuando te pregunté, a ver, los procesos históricos, los hechos históricos, las personas en definitiva son falibles, ¿no? Sí. ¿Puede caer en el error dicho proceso histórico? Sí. Y entonces, ¿fe en qué? Esa es la postura fideísta. Cuando hay una justificación y esta justificación está anclada en el ministerio público de Jesús, eso ya no es fideísmo. Pero Jesús no definió el canon del Nuevo Testamento. Por eso es que tu postura es fideísta. No, escuchá. Si yo dije, vos pensás... A ver, vamos a ver. Aquí se puso buena la cosa. La cosa se puso seria. A ver. Él, de repente, mira, yo veo que Jorge como que de repente procesa ciertas cosas y no se da cuenta que su forma de procesar es legítima, es correcta, pero no llega a la conclusión. Por ejemplo, sin darse cuenta, él dijo algo, dijo, Jesús no nos entregó ya definido el canon. Y Santiago rápido lo captó, le dice, por eso, eso prueba que es necesario tener una iglesia que nos defina el canon. Ojo. Y eso prueba el punto de que el católico, al depender de esta agencia, de esta mediación de la iglesia, no es fideísta. Simple y sencillamente es algo muy lógico y muy racional depender de la mediación de la iglesia, porque el mismo Jesús de Nazaret nunca nos dio un canon definido. Ojo. ¿Cómo ves, Huguito? Yo sé que este tema te gusta, el tema del canon. La tiene enfrente y no la ve, la tiene en las narices y no lo ve. No solamente no definió el canon Jesús, tampoco dijo que escribiera en una Biblia. Ojo. Tampoco dijo que era la segunda persona consustancial de la segunda persona de la Santísima Trinidad consustancial al Padre. Tampoco dijo que tenía doble voluntad, doble naturaleza. Uy. Tampoco dijo muchas cosas. O sea, exactamente eso. Exactamente eso. Entonces, el argumento de Santi es fenomenal porque parte de un hecho histórico que lo narra el mismo Pablo, ¿no? Si Jesús nos resucitó entre los muertos, vana es nuestra fe. Uy. A partir de ese evento, le vamos a creer a Cristo. Si Cristo nos hubiese dicho a nosotros que Él venía de otro planeta y era un extraterrestre y venía en platillos voladores, al principio los apóstoles no le creen, pero una vez que lo ven resucitado le creen, al punto de que dan su vida por Él. No, pero si yo había estado en ese contexto, en ese entonces, con todos esos milagros que hizo Jesús, ya yo había estado entregado. Sí, tú eres el hombre. A partir de ahí, lo que pasa es que el protestante tiene que entender, y los hermanos protestantes que ven este video, a ver, Jesús no solamente dejó unas enseñanzas, Jesús también dejó a alguien encargado de enseñar sus enseñanzas, valga la redundancia, si es una redundancia. Ojo. Aparte del contenido de las enseñanzas, dejó a alguien encargado para enseñar. Si no entendemos ese paso, si no entendemos eso, apague y vámonos. ¿Por qué? Porque lo que nos va a enseñar ese magisterio, esa iglesia maestra, es la palabra de Dios. Y lo que enseñe de manera definitoria, que ya después nosotros lo vamos a articular bien como tradición oral inmutable, lo abrazamos como palabra de Dios. Ok. Jesús dejó unos apóstoles. Esos apóstoles le dijo, vayan, y le dio la autoridad para que enseñen. Ok, ahí están los apóstoles enseñando. Luego los apóstoles mueren, pero dejan sucesores. Entonces, luego nace el protestantismo. Los protestantes no reconocen esa autoridad y cada quien comienza a interpretar a su manera. Hay problemas, señores. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, cuando usted está abrazando la Trinidad, ¿usted por qué la abraza? Porque cree que la encuentra en la Biblia, pero entonces desenrede entonces por qué cree usted en la Biblia. ¿Por qué cree que esos libros son inspirados a eso y no otros? Entonces, cae en como especie de un círculo vicioso
que para no darle la autoridad a la iglesia es increíble, la verdad, que la tiene enfrente y no lo ve. Precisamente para que él crea en el canon, tiene que creerle a la iglesia. Es lo que dice San Agustín. Porque Cristo no dijo que definieran un canon, no dijo que hicieran una Biblia, no dijo que un Nuevo Testamento va a comprender 27 libros. Ojo. La De tiene hecho, allí y no la ve. El Espíritu San Santo, Agustín, supongo ahorita yo que que lo fue. traes en la mesa, San Agustín, esto que estás diciendo fue algo que le ayudó a él en su conversión, porque recordemos que San Agustín era de una secta del cristianismo, era de los maniqueos. Y un día, y aquí estoy parafraseando, un día básicamente se dio cuenta que los maniqueos, por un lado, presuponían que la iglesia sí nos entregó las escrituras correctas, pero después decía San Agustín, un momento chicos, wait a minute, pero ustedes al mismo tiempo me piden que dude de esta iglesia que en principio nos dio la Biblia y Ojo, ahora me piden que no le crea a esta iglesia que nos dio la Biblia. ojo. Ahí como que, o sea, prácticamente San Agustín estaba diciendo, me estás pidiendo demasiado, no Es, puedo, no es raro, sí. puedo caer en semejante contradicción que dependo del fundamento para la iglesia, pero ya de la minucia ya no debo depender de ella. Minucia entre comillas, porque no es minucia. Estamos hablando de dogmas, estamos hablando de verdades reveladas. Lautaro, ¿ibas a comentar algo? Sí, me quedé pensando en esto también que tiene mucho que ver con lo que hablaban. Santi en un momento dice algo del ancla, ¿no? Y el ancla del catolicismo es Cristo. Sin embargo, el ancla del protestantismo son las opiniones personales, ¿no? ¿Qué diferencia tan grande hay de que el ancla sea Cristo? Porque cuando uno mira la iglesia a través de los años y a través de los siglos, la iglesia católica muestra todo lo que dijo Cristo que iba a pasar, ¿no? Sin embargo, en el protestantismo lo que se ve es que el ancla es antropocéntrica. El hombre es el centro y sus propias opiniones son el centro de su propia religión. Es terrible, pero es cierto, es así. Ok. Y nunca vas a avanzar porque, a ver, porque abrazas la Trinidad, no, porque la encuentro en la Biblia. Y bueno, el arriano, el testigo de Jehová, el unicitario, Sabelio, va a decir que no la encuentra. Va a utilizar tu mismo paradigma, va a utilizar tu mismo contenido para decirte que no la encuentra. ¿Qué? ¿Cómo desarticulas eso? ¿Cómo subes al siguiente paso? Ojo. Bueno, ahí está el magisterio auténtico que te dice, no, la Trinidad es lo correcto, tu postura es la incorrecta. Si te quieres quedar en la incorrecta, allá tú. Ojo. ¿Ves? Y eso soluciona todo para el mundo cristiano. Pregunto, ¿se necesita una autoridad que nos defina qué debemos creer, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se necesita esa autoridad? Y ese es el problema que yo le veo al mundo protestante, que no la ven, o sea, no la ven. Lo curioso es que es cierto lo que dices tú, Hugo, cuando les preguntas, ¿por qué crees en el dogma de la Trinidad? Ah, porque yo lo veo en la Biblia. Pero ahora les preguntas, ¿y por qué crees tú en el canon? Y algunos que no lo han pensado dicen, porque está en la Biblia. ¿Me lo puedes mostrar dónde? Porque en el canon, la lista de libros sagrados no está en la Biblia. Te van a mostrar el índice. Sí, ¿no? Te va a mostrar el índice, ¿no? Ahí se les cae, porque sí les gusta decir, no, es que yo lo veo en la Biblia. Pues tú lo ves en la Biblia, pero miles y miles de cristianos en el tiempo del arrianismo no lo veían en la Biblia. ¿Qué? Entonces, bueno, pero buen punto. Vamos a ver. ¿Que el protestantismo no cree en esas mismas palabras de Jesús que vos decís? Sí. ¿Y vos crees que pero no lo cree de la misma manera? Pará. ¿No cree en el testimonio del Espíritu Santo como lo crees vos? Dependiendo de qué querés decir con testimonio del Espíritu Santo. La diferencia entre el protestante y vos es que ya te lo dije, es que hay un consenso y el protestante no lo tiene, pero los elementos están. No, la institución. El gran problema que el protestante tiene es la institución, la iglesia. Ajá. La última cuestión es la discusión de la autoridad, es la iglesia. Lo que pasa es que tenemos definiciones. Ese es el problema. Yo creo que hay que donde se divide todo, los protestantes y los católicos y los protestantes. Los protestantes no aceptan la autoridad que tienen los católicos. Y los católicos ya, porque ellos se separaron de los católicos, no. Ahí está el detalle, señores. Yo creo que ese es el meollo del asunto. Distinta de eso. Ahí donde está el problema. Bueno, habrá que ver quién tiene la verdad, porque vos vas a decir que la tenés vos y voy a decir, esa es otra discusión, ¿verdad? Y bueno, tenemos que entonces preparar a la gente para una tercera parte. Aquí, a ver, no sé si yo estoy entendiendo bien. Está bueno. Cuando Santiago Alarcón le dice que al final la polémica entre católicos y protestantes al final se resume en el asunto de la autoridad. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el umpire? ¿Quién es el árbitro? Ajá. Que al final le pone fin a la polémica, a la controversia. Y ahí es donde Santiago le dice, está la iglesia, la institución, la iglesia, que es lo que tanto objetan muchos protestantes. Uy. Y
Jorge Carrillo dice, bueno, ahí tenemos definiciones diferentes. No sé si se refirió a que el protestante tiene una definición de la iglesia y el católico tiene otra definición de lo que es la iglesia. Si a eso se refiere Jorge Carrillo, la respuesta es relativamente fácil. Aquí no se trata de mi definición contra tu definición. No, no, no. Se trata de ir y hacer una investigación de que cuál de estas dos iglesias que están compitiendo realmente tiene un sustento y una presencia a través de los siglos y lo podemos ver en la historia. O sea, no es algo así como un misterio. Que digas, ya sé, Santi, pero tú tienes tu definición, yo tengo mi definición, ni modo, así nos quedamos. No, no estamos a ciegas, no es un misterio. ¿Cómo ven, muchachos? Yo quería empezar porque primero, antes de eso él dice, pero es que los protestantes y los católicos tienen los mismos elementos. Se la voy a conceder. Tienen los mismos elementos porque él se refiere a la escritura. El problema es que tú me tienes que explicar a mí por qué tú crees en el canon. ¿Por qué crees específicamente en ese canon? O sea, ya tú partes y supones un elemento, pero ¿cómo obtuviste ese elemento y por qué le das esa categoría, cual sea la que le dé a ese elemento? Ahí está el detalle. ¿Y de dónde parte? ¿Y quién le otorgó esa categoría, ese elemento y por qué? ¿De dónde emana su autoridad? Palabras castellano. ¿Por qué crees en la Biblia? ¿Por qué crees que es inspirada? ¿Por qué crees que es palabra de Dios? ¿Quién te dijo que era palabra de Dios? ¿Y qué autoridad tiene quien te dijo que era palabra de Dios? Está buena esa. Entonces, me la tienes que desarticular toda, porque de lo contrario, tú eres fideísta. O eres fideísta y luego rompes el hilo y te quedas como racionalista. Nunca mantienes la cuerda ni la tensión, siempre la cortas. Entonces, ahí está el detalle. Y ese es un punto muy, muy, muy importante a recalcar. Está buena. ¿Algún comentario, Lautaro? O... Sí, pensaba en esto, ¿no? En este paralelismo, ¿no? Con un ancla, ¿no? Y recordaba en el libro de Hebreos que habla, ¿no? Del ancla del alma, una esperanza segura y firme. Eso en el protestantismo no existe, una esperanza segura y firme, porque está basado en opiniones personales, ¿no? Volví a pensar en... Está basado en opiniones personales. El protestantismo está basado en opiniones. Cada quien es lo que pienso yo, lo que piensa aquel. ¿Qué opinan ustedes? En este paralelismo, imaginemos, yo pienso que siempre lo he dicho, me lo he dicho yo en mi proceso de conversión, que el protestantismo es una fe líquida, ¿no? Es una fe que no tiene solidez, entonces uno termina cayendo constantemente en ambigüedades, ¿no? Entonces, el ancla debe ser sólida. El ancla debe ser de un hierro sólido, un material sólido que se clave en el fondo del mar y que cuando el barco se mueva, debe estar firme. En el protestantismo eso no se puede dar, porque el ancla está basada en opiniones personales, entonces es líquido. No puede estar un barco atado al líquido. Entonces termina haciendo aguas por todos lados. Y es lo que me parece que le pasa a Jorge, ¿no? No puede agarrarse de nada. Entonces, como no puede agarrarse de nada, necesita traer a la Iglesia Católica a la misma altura que su fe, ¿no? Entonces, me da la impresión que ese es el gran problema. Oh, my God. Sí, yo creo que es lo que él intenta hacer para evitar tomar una decisión. Es como que él quiere reducir el catolicismo a la misma dinámica del protestantismo. El problema con ese intento fallido, porque es un intento fallido realmente, es que no se puede, porque el protestantismo lo puedes trazar hasta el siglo XVI, pero el catolicismo realmente lo puedes rastrear hasta los apóstoles, hasta Jesucristo. Entonces, o sea, eso ni siquiera es como que palabra contra palabra, no es así como que tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión. No, simplemente es cuestión de hacer la tarea, ¿no? Hablando del fundamento de la hay que hacer la tarea, hay que rastrear. verdad. Primera Timoteo 3:15. San Pablo a Timoteo. Pero si tardo, porque le acaba de dar instrucciones. Dice, pero si tardo, para que sepas, o sea, le dice, te estoy escribiendo esto por si me tardo en llegar allá donde estás. Te voy a dar unas instrucciones, ¿no? Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse, cómo hay que conducirse en la casa de Dios. Y noten lo que sigue después. Que es dice la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y vean los adjetivos calificativos que San Pablo le asigna a la iglesia. Columna. San Pablo describe la iglesia como columna y fundamento de la verdad. Ojo. En el protestantismo repiten mucho que la columna y el fundamento, la Biblia, el pilar, el baluarte las escrituras, la Biblia, de la verdad,
son las páginas de la Biblia. Ojo. Y cuando uno va a San Pablo, Es cierto, yo he escuchado muchos protestantes, no, la autoridad es la Biblia, lo que diga la Biblia, eso es, porque la Biblia, ¿ustedes no han escuchado eso? Dígame qué opinan, escuchen esto otra la vez. columna y el fundamento, el pilar, el baluarte de la verdad, son las páginas de la Biblia. Y cuando uno va a San Pablo, uno ve que San Pablo lo que describe como columna y fundamento de la verdad La iglesia. es la iglesia. Ojo, ¿élo ahí? La iglesia es algo fundado por Jesucristo. ¿Cómo ves, Hugo? ¿Algo que quieras comentar? Primera de No, y Timoteo aparte, 3:15. para los hermanos protestantes que están viendo esto, 3:15. A ver. ustedes tienen que apelar a una eclesiología invisible, ¿no? Como que todo cristiano que siente bonito es cristiano y ese hace parte de la iglesia. De algún otro modo yo les voy a conceder algunos aspectos concernientes al bautismo, ¿no? Ok. De la famosa iglesia invisible, yo les voy a conceder muchas cosas, La iglesia invisible. pero la fe objetiva depende de una iglesia docente visible. Escúchame que paro el video otra vez. Pregunto, ¿la iglesia es invisible? ¿Sí o no? Hombres de carne y hueso como ustedes y yo. Entonces, es aquí donde yo me pregunto, hermano protestante, sé sincero, ve al concilio de Nicea. Lee el canon 4 del concilio de Nicea. Ojo. Resulta y pasa que para que un ministro sea ministro necesita de una ordenación legítima. Ojo. Esta ordenación legítima tiene que hacerse bajo unos estándares. Y así yo puedo identificar a ese pastor de la iglesia de Cristo, independientemente si yo soy cristiano o no. Independientemente si a mí me gusta o no. Eso marca objetividad, porque entonces el cristianismo no depende de mí, de lo que yo sienta, si vivo, si muero, si nazco, si no existo. Ojo. No importa. Ahí está el cristianismo. Tiene sus pastores legítimos sagrados y tiene la gente que se adhiere a esos pastores legítimos sagrados. Ahora me nace la pregunta, ¿quién, el pastor de allí de la esquina, quién lo nombró? ¿Cómo fue nombrado? ¿Cómo fue pastor? ¿Cómo él se hizo pastor? Me nace esa pregunta. Y ustedes, háganse esa pregunta. ¿Se entiende? Por lo tanto, la fe objetiva, ¿cuándo la consigo? Cuando el grupo de maestros me dice, esto es lo que nosotros creemos. Aquí está. Entonces, pasa con la Biblia. El magisterio sagrado, ¿no? El magisterio sagrado, es verdad, el Espíritu Santo produjo un influjo en los hagiógrafos para tener esta palabra de Dios puesta por escrita sin error. Eso es verdad. Pero se lo hizo a ellos. Segunda causa, necesitó del hombre para escribirla. ¿Ve? Aumentar sus potenciales cualidades intelectuales para ponerla por escrito. Ojo. Pero oh sorpresa, demoramos siglos sin reconocer exactamente cuáles eran los libros inspirados. Porque recuerden que la diatriba existía. ¿Será Santiago? ¿Será el pastor de Hermas? ¿Será Hebreo? Requiere de los pastores sagrados para que te den materialmente y te digan y puedan reconocer, por asistencia del Espíritu Santo, puedan reconocer, mira, estos son los libros que son palabra de Dios, estos son los libros que son inspirados. Ojo. Entonces, el cristianismo va a tener Biblia bajo este proyecto o este trayecto o bajo este método. Por lo tanto, objetivamente el cristiano puede decir, mira, esto concerniente al Nuevo Testamento, mira, estos 27 libros son palabra de Dios, son inspirados. ¿Por qué? Bueno, porque Dios, Cristo, instituyó a la iglesia y la iglesia me lo dijo. La segunda causa, la causa instrumental, que es la iglesia. Si no entendemos esto, agarra tu Biblia, estudia lo que tú quieras, concluye lo que tú quieras y cree lo que tú quieras. Ejemplo, William Lane Craig. Y por ahí pasa. ¿Me entiendes? Hugo, por ejemplo, tú cuando estudiaste medicina, A ver. ellos te daban los libros y te decían que solamente los leyeras y que tú sacaras tus propias conclusiones. ¡No! ¿O no? Es buenísimo. Jamás y nunca. Jamás y nunca. Hay un Estos son los magisterio. libros. Hay un Exactamente. magisterio, ¿no? Ojo. Exactamente. Tienes tus profesores de la universidad, tienes tus adjuntos en el hospital. Esta es la bibliografía que vas a estudiar y ven que te voy a explicar de qué va cada enfermedad, cuál es el tratamiento, cuáles son los pasos a seguir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, objetivamente, entonces yo sé, mira, este tiene una neumonía, mira, este tiene un síndrome febril, mira, pero ¿por qué? Porque se me entrega el contenido de manera objetiva. No concluyo yo acá, bueno, para mí fiebre es tanto de temperatura, ¿no? no se puede. No. Ya está establecido objetivamente. Ya yo puedo reconocerlo objetivamente. Ya se me transmite objetivamente. Lo que Hugo está queriendo decir es que ya hay una autoridad que te va a decir a ti qué es lo que debes creer y este texto qué es lo que quiere decir en la Biblia. Ojo. Por eso yo puedo estudiar. La iglesia no dice que no estudie, la iglesia dice que estudie. Pero tu fe subjetiva, ¿qué significa esto? Mis estudios, mis conclusiones, lo que yo creo a través de mi estudio, de mi hermenéutica, tiene que ser evaluado a la luz de la fe objetiva. ¿Cuál es esa fe? La que se es dada, que no depende de mí.
que no depende si yo la creo, que no depende si yo vivo, existo, no depende de mí. Ahí está la fe cristiana. Te guste o no, esa es la fe cristiana, en su contenido. Ahora tú abrázalo o no. Me preguntaba el luterano, ¿pero qué pasa si no siento, no quiero abrazar al catolicismo? Ya, eso es problema tuyo. Uy. Pero ahí está la verdad, tienes que abrazarla. Yo tengo que doblegar mi voluntad. ¿Por qué? Porque si fuera yo lo he dicho públicamente. Si fuera pues yo tuviera 15 mujeres, pero no es lo que yo quiero. Es lo que me dice Dios que haga. Exacto. No es lo que yo siento. Tiene sentido. No es lo que a mí me gusta. Es lo que es, punto. Independientemente si me gusta, si lo quiero, si... Ahí está, es objetivo. Entonces, la fe subjetiva tiene que ser evaluada a la luz de la fe objetiva. Dile eso, Hugo, eso mismo a un evangélico. Dile eso mismo, para que tú veas. A un testigo de Jehová, a un mormón. Ay, Dios mío. Así de sencillo. Por eso yo lo manejé como creer o no creer. Pues, Es simplemente creer o no creer. No es una invitación a caer en el error fideísta. No es una invitación a dejar de usar la razón. Al contrario, es una invitación a precisamente usar la razón y ser libre de la subjetividad, ser libre de mi propia autoridad. El cristianismo, nos guste o no nos guste, siempre ha tenido una autoridad externa, siempre ha tenido el magisterio instituido por Cristo, porque Cristo instituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, profetas, pastores y maestros. Parece que alguien tiene un camión detrás y se quiere... ¿Y qué es lo que suena? Mutear, por favor. Entonces, siempre ha sido así. El cristianismo siempre ha dependido de una autoridad externa afuera de mi cabeza. Lautaro, no significa que soy un robot, un autómata, que no voy a usar mis hormonas, que no voy a usar mi razón, pero es todo lo contrario. Cerrarme a la autoridad externa, cerrarme a lo divinamente revelado, es lo que realmente me convierte en un autómata, un fideísta, alguien que depende de su propia comprensión. Entonces, ¿qué le dirían ellos a José Plasencia, a Lautaro y a Hugo Ariza? ¿Qué le dirían a una persona que es protestante y ese protestante dice, no, es que esa iglesia apostató, enseñó herejía, yo no reconozco esa autoridad, qué sé yo qué? ¿Qué le dirían entonces? Y termina llegando a conclusiones que van a diferir de mis hermanos que también son igual que yo, bien intencionados, que les gusta leer la Biblia, pero terminan creyendo cosas distintas. Esa es la verdad. Vamos a regresar, vamos a ver qué tenemos acá. A ver. Y bueno, la vamos a hacer. Y bueno, dale, ¿qué? ¿No te la bancás? ¿No te la bancás? ¿No te la bancás? Yo voy a decir una cosa. Ese porque sí es falso, es un juego retórico. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando el punto de referencia. No te gusta, como ya lo dijimos, no te satisface. Pero te lo estoy dando. No, satisfacer no me satisface, es cierto. No es lo mismo que no me guste. Por ejemplo, hay mucha gente que en los comentarios después que tuvimos esta charla como que se ofendía porque vos dijiste, pero si Jorge dice el Espíritu Santo, ¿por qué decís porque sí? Está faltando el respeto al Espíritu Santo. Pero es un salame el que dijo eso. Ya sé que no. Pero cuando vos decís porque sí, estás queriendo quitar el punto de referencia que yo te planteo. Que es justamente, no estoy en el aire, te estoy diciendo. Si te digo que creo en el Espíritu Santo, no es porque creo en la autoridad de la iglesia, creo en la palabra de Cristo. Yo no puedo decir, creo que me va a ir bien en la vida porque creo en el Espíritu Santo. ¿Se entiende? O sea, ¿yo qué garantía tengo de que el Espíritu Santo a mí me va a hacer prosperar en la vida? ¿Se entiende? O sea, yo no puedo decir, creo que me va a ir bien, voy a ser exitoso en la vida porque el Espíritu Santo me va a hacer exitoso. No. Tiene que haber una justificación para creer que el actuar del Espíritu Santo va a ser justamente que sea, por dar un ejemplo, exitoso en la vida. Cuando vos negás la infalibilidad de la iglesia, cuando vos rechazás el hecho de que, no digo vos, porque caso extraño, vos decís, bueno, no, yo creo en la autoridad de la iglesia y esa era la pregunta que no me quisiste responder. Cuando vos negás la infalibilidad de la iglesia, decís, bueno, a ver, y el Espíritu Santo, entonces, ¿dónde entra acá? ¿Cuál es la garantía? ¿Cómo yo sé que el Espíritu Santo va a guiar a la iglesia a actuar de forma correcta y sin caer en el error cuando a su vez no creo que la iglesia sea infalible? ¿Se entiende? Hay una contradicción. Yo creo en el Espíritu Santo. Bueno, está bien. ¿Crees en el Espíritu Santo? ¿Crees en la infalibilidad de la iglesia? Que en definitiva es el obrar del Espíritu Santo en la iglesia para garantizar que la iglesia en materia de fe y moral no se va a equivocar. No creo eso.
Entonces, ¿de qué te sirve creer en el Espíritu Santo si en definitiva no crees en aquello que va a ser usado por el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad? Señor, es buenísimo. Santi le está diciendo, tú no crees en el Espíritu Santo que Dios dejó para que guíe la iglesia, para que le enseñe a todo el mundo. No creen eso, pero creen en el Espíritu Santo que te va a guiar a ti solo. Ojo, es buenísimo. Eso es un talón de Aquiles para muchos protestantes. No sé si han escuchado que yo cuento una historia, que una vez yo estaba hablando con un amigo protestante bautista, era un seminarista, estudiando una maestría en divinidades. Y yo le dije, tengo una pregunta para ti. Cuando la iglesia en el IV siglo definió el canon, ¿tú crees que la iglesia simplemente hizo un buen trabajo o crees que la iglesia fue asistida por el Espíritu Santo para decirnos exactamente qué es exactamente los libros sagrados, cuál es el canon, cuántos son, cómo se llaman, exactamente cuáles son los libros bíblicos? ¿Crees que simplemente hicieron un buen trabajo? ¿Qué te dijo? ¿O ¿Qué te crees que dijo? fueron asistidos por el Espíritu Santo? ¿Y qué él te se dijo? quedó pensando, y era muy inteligente este muchacho, ¿eh? A ver, Nunca se me va a olvidar cómo se quedó, hasta le hizo así. a ver. Dice, si te contesto que fue el Espíritu Santo, me vas a decir que por qué no recibo todos los libros enumerados en esa lista. Ok. Pero si te digo que simplemente hicieron un buen trabajo, significa que tal vez pudieron haber hecho un mal trabajo. O sea, pudo verlo. Wow, Pudo verlo. vio. ¿Sabes a qué me recuerda? Como cuando Cristo, cuando vinieron los fariseos para poner a prueba a Cristo y Cristo les dice, yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? A ver. ¿Y qué dijeron los fariseos? Se pusieron a hablar entre ellos. De Dios. Si decimos que era de los hombres nos van a matar porque la gente sabe que él hablaba en el nombre de Dios. Uy. Pero si le decimos que Juan el Bautista y su bautismo era de Dios, nos va a decir por qué no le creen, por qué no le creyeron. Algo parecido. ¿Cómo ven, chicos? A ver, Lautaro, creo que has estado un poco callado, a ver. Bueno, pensaba en, justamente ahora están muy de moda los Juegos Olímpicos, ¿no? Ajá. Ningún... Sí, hay que boicotar. Pero es llamativo que en ninguno de los deportes está libre de árbitros, ¿no? De árbitros vivos, de personas que están detrás diciendo esto es punto o no, esto no es punto, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pero también está la tecnología, pero detrás de la tecnología hay un árbitro ser humano. Y estamos hablando de deportes, algo infinitamente inferior que la religión verdadera, ¿no? Y si Dios está detrás de la religión verdadera, que es el cristianismo, necesariamente tiene que dejar un árbitro vivo. En ningún deporte se aventó un libro al medio de la cancha, ¿no? Donde, bueno, les tiro un libro al medio de la cancha y que cada uno interprete como mejor le parezca. No. En ningún deporte hay semejante cosa, ¿no? Como un libro de instrucciones donde cada uno decide qué mejor le parece. Bueno, cuanto más en la fe, donde Cristo está involucrado y está comprometido con la fe y él mismo es garante de esta fe, cuanto más tiene que haber una institución viva que sostenga ese depósito de la fe hasta el final. Si pasa hasta en los deportes. Ey, miren, ahí salí yo y saludé ahí, puse feliz noche para todos. Ey. A mí me gusta ese canal mucho de José, Papista Romanista. Antes se llamaba de otra manera, ¿verdad? Así que vayan y suscríbanse. Les dejaré el link aquí de este canal de José Plasencia. Que hay un árbitro vivo. ¿Cuánto más en la fe? Eso pensaba. ¿Algún comentario, Hugo? Eso que dijo el hermano es letal porque eso sí hizo Cristo. Uy. Cristo sí instituyó un magisterio. Y lo peor, que en mi momento no me gustó, pero es lo que hay. Ese es el problema. ¿Qué? Aquí no va de gusto. Jesucristo a dedo, o sea, dedocráticamente. Él no hizo un concurso, él no hizo, no, no. Dedocráticamente. Lo pueden leer en Marcos 3:13. Wow. A dedo. Tú, Pedro, tú y tú. Ustedes van a ir por el mundo a enseñar lo que yo les he enseñado. Un magisterio. Ustedes, maestros. A quienes los escucho ustedes, a mí me escuchan. Vayan por el mundo y hagan discípulos. Para que exista un discípulo, existe un maestro. Pablo lo corrobora. Lo mismo le dijeron a Pablo y Pablo se lo dice a los turcos, a los efesios. Le dice, él mismo instituyó maestro para que no andemos como niños corriendo por cualquier viento de doctrina. ¿Qué? Y bueno, los apóstoles se murieron. Lucas no estaba ahí, Marco no estaba ahí. Pero casualidad, ellos son discípulos de ellos, son la segunda generación. Uy. Y así lo vamos a encontrar durante toda la historia. Entonces, el protestante va a la historia
y lea todo, pero nunca lee el magisterio. No. O sea, él no encuentra nunca el magisterio. Ese es el problema. No encuentra el magisterio auténtico de la Iglesia Católica desde que la fundó Cristo. Él no la encuentra. Pregunto a los protestantes que están viendo este video. ¿Ustedes han leído los padres de la iglesia? Ojo, yo no lo he leído. Yo escucho mucho que mencionan. Yo tengo que leer los padres de la iglesia. Pregunto, ¿usted ha leído los padres de la iglesia a los protestantes? Se pierden los apóstoles y ahí se pierde. No lo encuentra más. En cambio, nosotros lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, en los primeros obispos, el segundo siglo. Ahí estaban, en los de Berea, ya ves que les gusta repetir que los de Berea y los de Berea, pero los de Berea son el perfecto modelo católico. Exactamente. Y bueno, y ya después los concilios es lo terrible. Hermano, si ustedes razonan, la existencia de un concilio destruye el principio de sola escritura. Ojo. ¿Por qué lo destruye? Porque ellos van a decir, no, es que nosotros vemos los concilios a través de la escritura. No, el problema es que el concilio no era cualquier cosa. Aunque era un evento en la historia y que la gente murió y que quedó solamente el evento, quedaron determinaciones vinculantes a todo el mundo cristiano. Oh my God. Al punto de que es capaz ese evento y esa autoridad legítima de decir en un concilio, tú tienes que creer que esto es azul. Porque y esta es la verdad. Pero si crees que esto es la verdad, tú eres anatema y esto es herejía. Esto es lo correcto. Esto es lo que es vinculante. Esto no. Este es el error, esta es la verdad. Uy. Vinculante para todo el mundo. Entonces, eso es la postura católica. Y ahí, yo eso es lo que no entiendo. O sea, van a la historia, van a los padres y nunca te leen el magisterio. Oh my God. Nunca dice, bueno, ok, un padre decía esto, otro padre decía esto, pero en la época, ¿qué fue lo que dijo el magisterio? Nunca lo hacen. Háganlo para que vean. Wow. Sí, a mí me ayudó mucho, cuando yo era protestante, me ayudó mucho comenzar a preguntarme quiénes eran los padres. Porque al principio yo intentaba apelar a los padres, que los padres de la iglesia y que los padres, pero de repente comencé a preguntarme, ¿quiénes eran los padres? ¿Cuál es la identidad de estos padres? ¿Cuál era su religión? ¿Eran sacerdotes? ¿No eran sacerdotes? ¿Creían en la Eucaristía? ¿No creían en la Eucaristía? Ojo, eso me gustaría saber. ¿Creían en la Eucaristía los padres de la iglesia, sí o no? Ay, ay, ay. ¿Creían en obispos o no creían en obispos? ¿Hablaban de purgatorio o no hablaban de purgatorio? ¿Hablaban de la intercesión de los santos o no hablaban de la intercesión de los santos? De hecho, los concilios, muchos dicen, yo acepto 5 concilios o yo acepto 7 concilios. Ay, como dijo Pacheco. Pero cuando vas y revisas la literatura de los concilios, dices, oye, no es cierto que tú aceptas esos concilios, porque mira, mira los documentos, pero también la literatura en torno a los concilios. Uy. Y ahí hay un montón de doctrinas católicas que tú no aceptas. Que no acepta, ok. Tú te imaginas que crees en los concilios, pero tú no crees realmente. Bueno, tú te imaginas que confía en los concilios, pero no lo acepta. Wow. Al final siempre terminan diciendo, sí, yo sí creo en los concilios, pero yo no creo que son infalibles como ustedes. Yo creo, pero yo creo que son falibles. Creo que pueden fallar. Y luego les preguntas, ¿y cómo sabes que no fallaron? Uy. Esos 5 concilios que tú dices aceptar, ¿cómo sabes que no fallaron? Oh my God. Oh, por la Biblia yo sé que no fallaron. Pero ¿cómo sabes en cuáles partes no fallaron y en cuáles partes sí fallaron? Es que yo estudio y analizo. ¿Te fijas cómo todo lo terminan regresando a la subjetividad, al individualismo, al yo? El yo. Es la religión del yo-yo. La religión del yo-yo. Señores, yo voy a dejar este video hasta aquí. Pero le dejaré el link aquí de este canal de Papista Romanista Posca de José Plasencia. También trataré de dejar el canal de Hugo Ariza y también de Lautaro. A ver si lo encuentro y le dejaré en la descripción aquí el canal para que ustedes vayan y se suscriban al canal. Recuerden que aquí estamos buscando la verdadera iglesia de Dios, la verdadera doctrina. Nos vemos en el próximo video. Gracias a todos los que se están suscribiendo. Muchas bendiciones. Buscando la verdadera iglesia de Dios. Check it out.